Hope is transgender, but as I've stated many times before, I don't look at someone like that. Xander, I am super proud of... Has visto los titulares, has visto el programa, pero lo que no has visto es lo que Xander Jennings finalmente ha decidido compartir, y cambia todo lo que pensabas saber sobre su relación con Jazz. Durante años, él estuvo en silencio, apoyando sin decir mucho. Ahora, por primera vez, está rompiendo ese silencio. Quédate para escuchar, porque una vez que escuches lo que reveló, entenderás por qué la gente no puede dejar de hablar de ello. Conoce a la familia. Cuando el programa I Am Jazz se estrenó en 2015, quedó claro que no sería otro programa de telerrealidad más. El programa seguía a Jazz Jennings, quien ya había ganado atención nacional años antes. Pero lo que muchos espectadores conectaron tanto como con la historia de Jazz fue su familia, unida, solidaria y presente en cada paso del camino. Uno de los miembros de la familia que destacó desde el principio fue su hermano, Xander. Jazz nació en 2000 y creció en el sur de Florida. Su transición comenzó temprano. Según entrevistas y cobertura mediática, sus padres dijeron que ella expresaba su identidad de género desde los 2 años. Para cuando tenía 5, ya usaban su nombre elegido y ella estaba en transición social. El aspecto médico llegó después, pero sus primeros pasos ya estaban haciendo titulares. En 2007, Jazz apareció en la televisión nacional durante un especial de Barbara Walters. Ese momento marcó el comienzo de su viaje público. Los padres de Jazz, Janet y Greg, estuvieron muy involucrados desde el principio. Ellos fueron los encargados de navegar las preguntas médicas, sociales y legales, mientras protegían a su hija del juicio público. Con los años, los dos se convirtieron en caras conocidas en el programa, pero no estaban solos. Jazz tiene 3 hermanos, su hermana mayor Ari y sus hermanos gemelos Sonder y Griffin. La casa de los Jennings tenía 4 hijos, todos creciendo en un entorno suburbano bastante estándar, al menos en la superficie. Lo que los hacía destacar era su apertura, su disposición a compartir experiencias familiares profundamente personales con una audiencia nacional, y la forma en que respondían a la atención. Solidarios, a veces abrumados, pero nunca ocultándose, permitieron que las cámaras siguieran todo, desde la vida escolar hasta las cenas familiares, desde las solicitudes de universidad hasta las cirugías mayores. Xander y Griffin son gemelos fraternos. Ambos apoyaron a Jazz, incluso en los primeros episodios del programa. Aún así, fue Xander quien gradualmente se volvió más vocal y expresivo emocionalmente frente a las cámaras, mientras que Griffin tendía a mantenerse reservado y a menudo evitaba los reflectores. Xander se inclinó hacia ellos. Los fanáticos lo notaron. A menudo lo veían sentado al lado de Jazz, preguntándole cómo se sentía, defendiendo su causa contra las críticas y enfrentándose al odio cuando aparecía en línea. Los productores del programa a menudo se centraban en la dinámica familiar, especialmente en cómo cada miembro fue impactado por la transición de Jazz. Con el tiempo, emergió la sensación de que esta no era solo la historia de Jazz, era una historia familiar. Sus hermanos, aunque no siempre estaban al frente, tenían sus propios arcos, sus propias luchas y sus propias respuestas a lo que la familia estaba atravesando. Ari, la hermana mayor, se centró en sus propios estudios y aspiraciones profesionales. Griffin, aunque cariñoso e involucrado, permaneció mayormente en segundo plano. Xander, por otro lado, parecía asumir un papel más activo, no solo en la vida de Jazz, sino también en la conversación pública más amplia. La familia Jennings no se mudaba de un lado a otro. Vivían en una sola casa, mantenían sus vidas basadas en Florida y optaron por mantenerse anclados en un entorno familiar. Su vida en casa mostraba cosas ordinarias, árboles de Navidad de 12 pies, noches de pizza para llevar y desacuerdos familiares sobre toques de queda o citas. Esa normalidad jugó un papel importante en cómo los espectadores se conectaban con ellos. Desde una perspectiva mediática, el programa no siempre se trataba de revelaciones dramáticas o momentos impactantes. A menudo, se trataba de cosas pequeñas, un padre ayudando con la tarea, hermanos haciéndose bromas o Jazz practicando para una obra escolar. Pero incluso en esos momentos tranquilos, la familia Jennings enviaba un mensaje. Eran la prueba viviente de que las familias podían apoyarse mutuamente a través de grandes cambios en la vida y aún así reír, discutir y crecer como cualquier otra familia estadounidense. Perspectiva de Xander. Xander Jennings fue presentado por primera vez a la audiencia como el hermano mayor de Jazz, alguien que formaba parte de la historia, pero con el tiempo, su visibilidad creció. A diferencia de algunos miembros de la familia que mantenían un perfil bajo,
Sander aprovechó la plataforma que el programa le dio y comenzó a usarla de manera más directa y personal. Al principio, las apariciones de Sander en el programa fueron principalmente en segundo plano, cenas familiares, comentarios de apoyo y algunas frases esporádicas. Pero a medida que avanzaba la serie, también lo hacía su involucramiento. Se volvió más vocal, tanto frente a la cámara como en redes sociales. Sus cuentas de Instagram y TikTok comenzaron a atraer atención, no solo por su conexión con Jazz, sino porque empezó a publicar contenido propio centrado en la conciencia, el apoyo y la defensa. Lo que destaca es que Sander hablaba desde su propia experiencia. Mientras Jazz era quien estaba en transición, Sander tuvo su propio viaje emocional y mental como su hermano. En varias publicaciones y entrevistas, él reconoció que no siempre entendía todo de inmediato. Según lo que compartió, hubo momentos de confusión, preguntas que no sabía cómo hacer y una curva de aprendizaje que tuvo que trabajar por sí mismo. Al hablar abiertamente sobre ese proceso, Sander se separó de la imagen común de aliado perfecto. Admitió que ser solidario no siempre significa tener todas las respuestas. Significa estar presente, escuchar y estar dispuesto a crecer. Este mensaje conectó con un tipo diferente de audiencia, personas que querían ayudar, pero no sabían por dónde empezar. Sander hizo que eso estuviera bien. Enmarcó el aprendizaje y el crecimiento como parte del proceso, no como algo de lo que avergonzarse. Sander también comenzó a crear contenido específicamente dirigido a educar a los demás. En TikTok, produjo vídeos cortos abordando preguntas sobre identidad de género, el rol de los aliados y conceptos erróneos comunes. A veces usaba humor, otras veces usaba emoción, pero su tono era consistente, genuino, respetuoso y claro. Evitaba el lenguaje complicado o la retórica divisiva. Al hacerlo, no rehuía de sus propios momentos emocionales. Compartía historias sobre crecer junto a Jazz, cómo la veía luchar y cómo esos recuerdos formaron la manera en que ve el mundo. En una publicación, recordó un momento en el que se dio cuenta de cuánto odio recibía Jazz en línea. Según él, le afectó profundamente, y ese momento se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que abordó el apoyo público. No era suficiente solo amarla en privado, tenía que hablar en público. Con el tiempo, Sander construyó una presencia que no dependía de ser el hermano de Jazz. Se convirtió en un defensor por derecho propio. Participó en campañas de concienciación, presentaciones en escuelas e incluso se asoció con organizaciones sin fines de lucro. Aunque su alcance no era tan amplio como el de Jazz, su mensaje era más específico. Hablaba con personas como él, que podrían no estar seguros de cómo ayudar, pero querían hacerlo. También abordó las reacciones negativas. Siempre que una figura pública se pronuncia, la crítica es garantizada. Sander dejó claro que el apoyo no siempre es fácil, especialmente en línea, donde los comentarios de odio son comunes. Pero también dijo que las críticas lo hicieron más decidido. Si alguien iba a atacar a su familia, respondería con hechos, empatía y consistencia. Lo que se hizo evidente con el tiempo es que Sander no estaba tratando de ser perfecto, solo estaba tratando de estar presente y ser honesto. Esa honestidad eventualmente lo llevaría a algo más profundo, algo más personal y algo inesperado. El suspense. Antes de que Sandra Jennings dijera algo específico sobre cómo realmente se sentía acerca de su hermana, sus acciones ya habían hecho que la gente comenzara a hacer preguntas. Los espectadores de I Am Jazz notaron patrones. Aparecían publicaciones en las redes sociales. Clips cortos se volvían virales. Leyendas de apoyo se adjuntaban a fotos de Jazz. A primera vista, parecían publicaciones típicas de un hermano orgulloso de su hermana. Pero con el tiempo, los seguidores comenzaron a percatarse de que había algo más bajo la superficie. Sander a menudo publicaba vídeos en plataformas como TikTok e Instagram donde enfrentaba el odio. En muchas de estas declaraciones, respondía directamente a comentarios crueles, algunos de los cuales iban dirigidos a Jazz. Su tono en esos momentos cambiaba de casual a personal. Estaba claramente emocionalmente involucrado, pero aún no lo explicaba. No decía de dónde venía esa pasión. Eso es lo que mantenía a la gente mirando. Hubo varias ocasiones en las que utilizó sus cuentas de redes sociales para crear conciencia en momentos clave de la vida de Jazz. Por ejemplo, cuando ella se sometió a una cirugía de confirmación de género, Sander compartió un mensaje público de orgullo y apoyo. Cuando I Am Jazz anunció nuevas temporadas o cubrió hitos importantes como la admisión a la universidad o desafíos de salud mental, Sander siempre estaba allí con una publicación que sonaba más emocional que promocional. Pero nuevamente,
Nunca cruzaba la línea de revelar lo que todo esto realmente significaba para él. También participó en la creación de contenido donde Jazz aparecía junto a él, generalmente en vídeos alegres o mensajes de apoyo. Hacían desafíos rápidos, pequeños sketches o contenido estilo reacción que atraía a cientos de miles de vistas. Algunos estaban guionizados para el engagement, otros claramente eran solo momentos entre hermanos. Pero los fans notaron la diferencia. Había un nivel de comodidad entre los dos que no parecía forzado ni teatral. Eso hizo que la gente tuviera curiosidad. Había algo que él aún no había dicho en voz alta. Se trataba de lo que Xander no decía, mientras que otros miembros de la familia, incluidos sus padres y su hermana mayor, de vez en cuando hablaban en entrevistas. Xander rara vez daba entrevistas largas. Su voz se escuchaba a través de publicaciones, leyendas y reacciones, pero nunca en declaraciones públicas extendidas. Eso hacía que cada nueva publicación pareciera la que finalmente lo llevaría a abrirse. En algunos de sus vídeos más compartidos, Xander adoptó una postura confrontativa contra las personas que dejaban comentarios de odio. Publicaba respuestas directas. En esas respuestas, dejaba claro que le afectaba personalmente, pero, nuevamente, dejaba justo lo suficiente fuera del mensaje para hacer que los seguidores se preguntaran por qué este tema lo tocaba tan profundamente. Este patrón de apoyo vago pero cargado de emoción comenzó a llamar la atención fuera de los círculos de fans. Otros defensores e influencers comenzaron a etiquetar a Xander en sus publicaciones, alabándolo por ser alguien real, o alguien que lo entiende. Aún así, no había una explicación clara por parte de Xander sobre por qué era tan diferente de otros aliados públicos. La especulación solo aumentó. Incluso había personas que creían que Xander podría estar preparándose para decir algo importante. Los seguidores adivinaban que estaba por salir una publicación o vídeo largo. Algunos especulaban que podría ser una aparición en un podcast. Otros pensaban que podría ser parte de una nueva temporada de I Am Jazz. Pero no llegó, al menos no de inmediato. Lo que vino en su lugar fue más de lo mismo. Subtítulos emocionales, publicaciones de solidaridad y clips llenos de sentimiento. La historia siguió desarrollándose. Lo que hizo que todo esto fuera tan efectivo fue que nunca se sintió como un truco publicitario. El silencio no fue calculado. Según fuentes cercanas a la producción, a Xander se le animó en varias ocasiones a compartir más, pero eligió no hacerlo. Prefería hablar cuando estuviera listo y en sus propios términos. Ese silencio, esa larga pausa antes de que se dijera algo personal directamente fue lo que hizo que la revelación eventual tuviera más peso. Por ahora, solo era una acumulación, pero todos los que observaban podían sentir que algo importante estaba por venir. Inspiración. Bueno, tomó su tiempo, pero Xander Jennings finalmente contó la verdad sobre su hermana, Jazz Jennings. No es lo que piensas. Fue un momento que sorprendió a todos. El momento en que él llamó abiertamente a su hermana Jazz su inspiración. Sorprendió a la gente porque nunca lo había dicho tan claramente antes. La declaración fue en uno de sus propios vídeos en las redes sociales, y aunque solo duró unos segundos, tenía un mensaje claro. Jazz cambió su vida. En el vídeo, Xander miró directamente a la cámara y dijo: "Mi hermana es mi inspiración. Todo lo que hago está impulsado por lo que he aprendido al verla". No incluyó contexto adicional. No lo necesitaba. Los seguidores que habían visto sus publicaciones durante años entendieron de inmediato lo que esa frase significaba. Se trataba de quién se había convertido ella a pesar de todo lo que había enfrentado. Jazz había pasado por procedimientos médicos, batallas emocionales, escrutinio mediático y olas de maltrato en línea. Xander lo había visto todo de cerca. Según lo que compartió en su contenido y lo que las fuentes cercanas a la familia han confirmado, esas experiencias le dejaron una impresión duradera. Modeló su propia vida en torno al ejemplo que ella dio. Xander dijo que crecer en la misma casa que alguien que enfrentaba el rechazo a una edad tan temprana lo hizo más consciente de cómo las personas se tratan entre sí. Admitió que había cosas que no entendía completamente cuando era niño. Hubo momentos en los que vio a Jazz luchar con cosas que él no podía arreglar. Comentarios en la escuela, preguntas de extraños, incluso problemas con cómo las personas en lugares públicos reaccionaban a su presencia. Con el tiempo, todas esas situaciones le dieron una noción más aguda de lo que significaba vivir con empatía. Le agradeció a Jazz por enseñarle a defender a los demás. Según sus propias declaraciones, no siempre había sido vocal, pero ver cómo ella constantemente hablaba por sí misma le dio la confianza para usar su propia voz. Comenzó a compartir sus pensamientos en línea,
respondía al odio y publicaba sobre aceptación porque sentía que era necesario. Sander también habló sobre cómo la honestidad de Jazz moldeó la forma en que él veía la vulnerabilidad. Ella había abierto sobre problemas de salud mental, aumento de peso y complicaciones quirúrgicas. Nada de eso fue ocultado, y a cambio, él comenzó a compartir más de sí mismo. Fue honesto, diciendo, es hora de decir la verdad, y admitió que alguna vez pensó que la fuerza significaba quedarse en silencio. Pero su hermana le mostró que significaba ser real. Significaba admitir el miedo, la duda y el dolor sin vergüenza. Fuentes cercanas dicen que este cambio en Sander no ocurrió de la noche a la mañana. Durante años, apoyó a Jazz en silencio, permaneciendo en segundo plano. Pero a medida que ambos crecían, él empezó a dar un paso al frente con más frecuencia. Comenzó a formar su propia identidad, no solo como su hermano, sino como alguien moldeado por su viaje. Este momento específico le dijo a la audiencia algo que nunca había dicho directamente antes. No se trataba de realizar un acto de apoyo. No se trataba de compartir contenido para llamar la atención. Se trataba de crecimiento personal, basado en años de ver a alguien luchar por ser el mismo en un mundo que lo hacía difícil. No lo dijo para ser elogiado. No lo siguió con hashtags ni una campaña. Simplemente lo dijo porque era cierto. Jazz fue la razón por la que se volvió más consciente, más reflexivo y más intencional, con la forma en que se movía por la vida. Esa única frase tenía peso porque se basaba en años de experiencias compartidas, años en los que Sander aprendió en silencio de su hermana menor y finalmente decidió que era hora de que la gente lo supiera. El más allá. Después de que Sander Jennings llamara públicamente a Jazz su inspiración, usó la atención para reforzar todo lo que había estado haciendo en silencio durante años. Su presencia en las redes sociales se volvió más enfocada y sus esfuerzos para apoyar a la comunidad se volvieron más deliberados. Pero ahora las personas comenzaban a reconocerlo como alguien con su propia voz en el espacio de la defensa. Sander comenzó a compartir más contenido que hablaba directamente a aquellos que intentaban entender cómo dar apoyo. No eran largas conferencias ni discursos ensayados. Eran cortos, claros y personales. Publicaba clips explicando ideas básicas como respetar los pronombres, detener chistes ofensivos y entender lo que significa ser un aliado activo. El tono siempre era calmado, pero firme. No estaba tratando de discutir, estaba tratando de educar, y lo hacía desde la experiencia vivida. No era solo contenido digital tampoco. Según declaraciones hechas durante varios eventos, Sander comenzó a hablar en escuelas, organizaciones locales y grupos de defensa. Fue invitado a paneles donde el enfoque no era sobre él, pero aún así era parte de la discusión. Cuando le preguntaban por qué se sentía tan fuertemente acerca de la alianza, siempre regresaba al mismo punto. Cuando ves a alguien a quien amas pasando por algo difícil, o te quedas callado o te presentas. Y una vez que eliges presentarte, no hay compromiso a medias. Lo que hacía que su enfoque se destacara era lo fácil que resultaba de entender. Sander no se presentaba como un experto en cuestiones de género. Se presentaba como alguien que había cometido errores, aprendido en el camino, y seguía haciendo preguntas. Eso hacía que su mensaje fuera accesible. La gente se sentía motivada por él. No pretendía tener respuestas perfectas. Solo seguía repitiendo la misma idea. No seas pasivo, sé presente. Los allegados que conocen a la familia dicen que el crecimiento personal de Sander se hizo más visible en este momento. Aunque siempre había sido extrovertido y ambicioso, su enfoque se volvió más agudo. Comenzó a elegir asociaciones y colaboraciones con más cuidado. Se alejó del contenido que solo era para entretenimiento y se inclinó hacia materiales con un propósito. Cada vez que hacía un nuevo vídeo o publicación, se relacionaba con apoyo, inclusión y autoconciencia. También continuó trayendo humor a la conversación. Sander entendió que no todos los temas tenían que ser pesados. Publicaba vídeos ligeros con Jazz, a veces bromeando sobre la dinámica entre hermanos o haciendo burla de las peculiaridades familiares. Estos clips cumplían dos propósitos. Humanizaban su relación y recordaban a las personas que apoyar a alguien no significa perder tu personalidad o voz. Puedes abogar y aún así reír. Puedes tomarte algo en serio sin hacerlo sombrío. La disposición de Sander a aceptar críticas también se convirtió en parte de la historia. A medida que su número de seguidores crecía, también lo hacían las respuestas negativas. Recibió comentarios acusándolo de usar la historia de su hermana para llamar la atención. Otros lo criticaron por no ir lo suficientemente lejos o no abordar todos los problemas. Pero en lugar de responder a la defensiva, Sander reconoció los comentarios.
Dejó claro que no era perfecto. Dijo que su objetivo no era ser elogiado, sino ayudar. Ese tipo de transparencia hizo que la gente confiara más en él. Lo más importante es que continuó centrando a Jazz en la historia. Nunca intentó apropiarse del trabajo o la valentía de ella. Cada vez que le preguntaban sobre su activismo, regresaba a la influencia de ver a su hermana enfrentar desafíos públicos y seguir adelante. Dijo que si alguien como Jazz podía manejar el escrutinio nacional mientras seguía siendo amable y de buen corazón, entonces otros, incluido él, podían hacer más para hacer del mundo un lugar más seguro y más inclusivo. Esta siguiente fase del viaje de Sanders no se trataba de un vídeo viral o un cambio repentino. Era la continuación natural de años aprendiendo observando. Ahora que finalmente había dicho en voz alta lo que ya significaba para él, se aseguraba de que sus acciones fueran coherentes. La revelación nunca fue pensada para ser el final. Para Sanders, era solo el punto de partida para hacer más con propósito.